de Dios primero, primera de Samuel capítulo 3. Capítulo 3, versículo 18 al 21. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 18 al 21. Si ya lo encontraron, vamos a leerlos todos juntos, estos versículos. Dice la palabra: y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le parece. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Amén. Hoy el título es La época de los remanentes preparado por Dios. La época de remanentes preparados por Dios. Aquí están también los remanentes. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida de fe? Lo más importante en la vida de fe es saber cuál es el comienzo correcto. Si ustedes, digamos, tienen que ir a una meta final, pero están yendo a otro camino, más corran, más se esfuercen, se alejan más de la meta, ¿no? Por eso el comienzo es muy importante para los remanentes. Si es necesario detenerse, es mejor para un comienzo correcto, ¿no? Por eso para todos los remanentes, el comienzo importante y el comienzo verdadero es dentro de la palabra de Dios. Por eso es que continuamente tenemos que chequearnos con la palabra, no con mi propio ser. ¿Cuántas veces nosotros nos comparamos del otro? ¿Cuántas veces quedamos a veces desalentados viéndonos a nosotros mismos, siendo el criterio más grande, ¿no? Como yo soy así, ¿no? El que da el criterio más grande soy yo mismo. A veces pasemos por eso, ¿no? Todos dicen que está bien, pero yo digo que no estoy bien. Todos los remanentes tienen que entender que su análisis, diagnóstico propio es con la palabra. Porque en fin, la palabra de Dios es usted mismo y es su futuro. Pero ¿cómo es que podemos tener la seguridad que esta palabra es todo? ¿Cierto, no? La única manera de saber que esta palabra es todo es cambiando esa torre incorrecta que está en mí. Hay veces que cuando hablamos de torre que está en ti, a veces no sabemos qué implica eso, ¿no? ¿Qué significa eso de que tú tienes una torre que no es de Dios? En fin, la torre que está en mí, la torre incorrecta, lo que yo siempre me imagino y pienso es, ¿qué es lo que más tú deseas? Esa es tu torre. En fin. ¿Usted desea más el triunfo? Esa es su torre. Por eso es que la primera torre absoluta para nosotros es Dios Trino. ¿Cierto, no? Y de ahí viene el poder y el establecimiento del trono celestial. ¿Qué es lo que más deseamos ahora mismo? ¿Acaso es un mixto del Evangelio y de lo que yo quiero? ¿O de verdad es solamente esto? Por eso es que el entrenamiento a veces es crucial en nuestra vida, pero
más importante es, tenemos que vernos a nosotros mismos dentro de la palabra. Porque en nosotros mismos no tenemos ninguna fuente al cual nos haga salir de la incredulidad. Nosotros no tenemos ninguna fuerza para por sí solos desraizar lo que es incorrecto. Tampoco tenemos ninguna capacidad propia para cambiar lo que está sellado en nosotros. Y con nuestros siendo diligente tampoco cambia nuestra naturaleza. Pero Dios nos formó y nos creó de esa manera. Que seamos dependientes a Dios, no independientes de Dios. Así nos creó. Pero ¿qué pasa? Es que el mundo nos ha enseñado de diferente manera. ¿Cierto? Ustedes estudiaron en la escuela, ¿no? Aquí algunos estudiaron y están estudiando en la universidad. Pareciera que no es gran cosa, pero todo el conocimiento que usted está recibiendo y absorbiendo es de este mundo. Y el mundo dice, detesta ¿qué? El Evangelio. Por eso es que a veces los jóvenes, teniendo la vida de fe bien, de la nada, dicen de la nada, ¿no? Caen en conflictos. Y lo vemos como, ya no viene a la iglesia, ¿no? Porque tiene un problema o porque tuvo un conflicto. Pero eso no vino de la nada, es porque, en sí, la torre que es de derrumbarse, porque no es la torre absoluta, en fin, amarra a esta persona porque la corriente de este mundo no es una corriente ligera. Es una corriente que derrumba, destruye y trae desastres. Pero si el remanente se da cuenta de eso, aún estando en esta situación, comienza con esto. Esto es la única clave. Por eso es que cuando estamos dentro de la palabra y comenzamos con la palabra, empezamos a ver el cumplimiento de la palabra. Para ustedes, ¿qué es cumplimiento de la palabra? Cuando alguien le pregunta a ustedes, oye, ¿qué significa que se ha cumplido la palabra en ti? Dame la evidencia. ¿Cómo le van a ustedes responder? ¿Tienen esa respuesta? Por eso es que ustedes tienen que no solamente ordenar el Evangelio, disfrutarlo. Tienen que disfrutarlo. ¿Cuál fue el primer cumplimiento de la palabra en su vida? Cristo vino a su vida. ¿Cierto? Porque el mayor cumplimiento que Dios hizo para nosotros es enviando a su Hijo unigénito para morir por nosotros y resucitar. Y cuando ustedes aceptaron a Cristo, esa palabra fue cumplida en ustedes. Ese es el primer cumplimiento que tomó lugar en su vida. Pero mucha gente no recuerda esto. Piensa que el cumplimiento de la palabra es que de la nada no tenía y ahora tengo. Lo oré y funcionó. Hice esto y funcionó. Eso no es cumplimiento de la palabra. El cumplimiento de la palabra es totalmente diferente a lo que nosotros imaginamos, siempre. Y la salvación es inimaginable. Es supernatural, decimos a veces. Sobrenatural. Por eso es que para los remanentes ahora tenemos que continuamente abrir los ojos del Evangelio. Y la única manera que se abran sus ojos del Evangelio es continuamente estar en la palabra. No hay otra cosa. Aquí están los obreros también y aquí hay también jóvenes adultos que trabajan con niños, ¿no? Yo también trabajo con niños aún. Los niños no hacen caso. Eso es normal. Pero digamos que porque no hace caso, todo mi ministerio de niños se enfoque a explicar el Evangelio. Ahí está la falla. Nosotros no podemos explicar el Evangelio. Porque nosotros no fuimos los creadores del Evangelio.
nosotros recibimos este evangelio, por eso es que lo que usted disfruta de esto se transmite a los niños. Y ese es el mayor ministerio de niños que puede existir en la tierra. Transmitir lo que disfruto. Estoy compartiendo el camino de salvación a los niños, pero estoy disfrutando esto. Eso es lo que se transmite. En fin. Habían pastores de Latinoamérica que me decían que un pastor me dijo que sus obreros eran un programa de todos los días con los niños. Programa tras programa tras programa. Pero ya que el pastor se dio cuenta que esto no era la respuesta, dice que detuvo todo eso. Y tenía temor de que los obreros quedaran desalentados. Y el pastor continuamente habló en el púlpito solamente evangelio. Y ahora los obreros de que hacen ministerio de niños ahora se acercan al pastor. Pastor, entrénenos. De verdad queremos ayudar a los niños correctamente. Solamente se proclama el evangelio y hay un cambio. Pero es que el problema es que no lo creemos. Que el evangelio únicamente puede traer todas las cosas a esa persona. Por eso siempre digo, ¿cuál es esa torre que tú tienes en tu vida? Es lo que más tú deseas. En fin. Si tú deseas lo más carnal, en fin, esa torre se derrumba porque es carnal, ¿cierto? Pero si mi deseo mayor, mi torre, en fin, es el Dios Trino, nunca se derrumba. Por eso hoy vimos en la palabra, ¿no? En versículo 18, ¿qué pasó? Samuel confiesa, es el Señor que haga lo que bien le parezca. ¿Qué piensan de esto? Cuando Samuel recibe la palabra y cree en ella y se aferra a esto, ¿qué confesión sale? No es, haga lo que usted quiera, Dios, porque muchos dicen eso, ¿no? Sin creer. Dice, es el Señor que haga lo que bien le parezca. ¿Y qué pasó cuando confesó eso? Todo lo que decía Samuel, ninguno cayó a la tierra, no cayó al suelo, todo fue respondido. ¿Y qué trajo, en fin? La sanidad de ese lugar, el movimiento de Mizpa y también la restauración de Israel. Una persona como Samuel. En fin, levanta a otro discípulo, que es David. Por eso, su vida no termina con una vida aquí nada más. Es levantar al discípulo. Ese es el ministerio más importante de los remanentes. Que el remanente que yo estoy ministrando ahora mismo se levante como discípulo. ¿Acaso no hay algo más grande que de verdad levantar discípulos? No, esto es todo. Para eso es que vivimos, respiramos y hacemos todas las cosas. Para eso es que ustedes hoy vinieron a dar culto. No solamente a venir a dar culto, sino como discípulos. El discípulo desea estar donde el evangelio se proclama nada más. El discípulo desea solamente escuchar solamente el evangelio. Por eso es que estamos aquí reunidos. ¿Por qué? Deseamos y somos el discípulo, ¿no? Y miren qué pasó después en el versículo 19. Jehová estaba con Samuel. La mayor bendición para el remanente es Emmanuel. No hay otra cosa. ¿Por qué? Porque ahí está todo. En él está todo. Juan 1:1, ¿no? El verbo hecho carne y habitó sobre nosotros. Jesucristo, ¿no? La palabra. Y en el versículo 21, ¿qué dice? Dios volvió a manifestarse en Silo. En el Antiguo Testamento, la región de Silo representaba el lugar donde Dios se manifestaba siempre. Dios siempre escogía lugares específicos al cual Él daba su palabra. Ahora no es que necesitamos un lugar específico para recibir la palabra, ¿no? Porque ahora el Espíritu Santo mora sobre nosotros, ¿cierto? Pero para el remanente, el Silo, ¿dónde tiene que ser? Aquí. Claro, la iglesia también es, pero tienen que estar siempre aquí. Tienen que enseñarle eso, porque si no es así, ¿cómo ustedes van a cuidar de todos los remanentes que están esparcidos en Latinoamérica? ¿Cómo? Tenemos que enseñarle el camino del discípulo.
no solamente reunir niños y para ver qué hacemos con ellos, ¿no? Tiene que rápidamente levantarlos como ¿quién? Como discípulos. Es muy importante eso. Por eso es que el otro año también están preparando la conferencia de remanente de Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué es que Dios está dando esa respuesta? Es porque está preparado el remanente. Está preparado. Pero su corazón como obreros tiene que estar siempre ¿qué? ¿Dónde está ese discípulo en los remanentes? Pero a veces no pensamos eso. ¿Cómo un niño pequeñito va a ser discípulo? No pensamos eso. Pero es que sí hay. Estaba José, estaba Samuel, estaba David. Estaba. Pero ¿quién lo busca y lo levanta? El discípulo. Por eso es que nosotros recordemos que Dios tiene preparado ¿qué? La época de remanente. Dios ya preparó la época de los remanentes. Si entienden esto, esto será su fe ahora. Si entienden eso. Y ahora tendrán una oración continua. Si yo sé que Dios ya preparó la época de los remanentes, mi oración nunca cesará. ¿Cuándo es que paramos de orar? Cuando pensamos que no hay respuestas. Cuando pensamos que no es bueno. Por eso, nuestra oración de 24 horas es ver lo que Dios ya tiene preparado continuamente. ¿Y qué tiene Dios preparado? El remanente y la época. ¿Y qué hará Dios a través de los remanentes? Salvará a la nación, salvará a Latinoamérica. Pero es que no creemos. Entonces le voy a hacer la pregunta individual, personal. ¿Ustedes creen que como persona pueden salvar Panamá? Lo primero que viene en su mente es, ¿cuál es mi licenciatura? ¿Cuánto tengo yo? ¿Qué respaldo tengo yo? Empezamos a calcular si soy capaz de hacerlo. Entonces nunca podremos salvar Panamá entonces, si esa es la regla, ¿no? Pero en la Biblia no dice esa regla. La Biblia no dice qué tan capaz tú eres para hacer la organización mundial. Y la Biblia dice, me seréis testigo cuando recibiréis el poder del Espíritu Santo hasta lo último de la tierra. ¿Quién va a salvar Chile? ¿Acaso Ari cree que de verdad puede salvar Chile? El que cree se les da. La herencia espiritual se les da a los que creen, dice así. Pero dice que ya se te lo ha dado. Pero si lo crees, es tuyo. Posesión, dice así, es tuyo. Pero es que los remanentes no tienen esa seguridad. ¿Por qué? Porque le ha inculcado mucho otras cosas, que no es el Evangelio. Tenemos que cambiar eso, raíces. ¿Cuál es una de las cosas que se han inculcado mucho en los remanentes en Latinoamérica? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es? Lo que yo he visto es, tú siempre necesitas ayuda. Tú no puedes hacerlo por tu cuenta. Eso está profundamente enraizado en los jóvenes y en las generaciones y específicamente en los remanentes en Latinoamérica. Tú necesitas ayuda. Pero hay que cambiar esa mentalidad ya. No es que usted necesita siempre ayuda. Si usted se aferra al pacto, Dios mueve todas las cosas. Pero ¿por qué pasa eso? Es que muchos años, muchos misioneros solamente ayudaron. Y pareciera que fue una buena ayuda, pero en fin se volvieron cadenas en su vida, pensando que no son capaces. Yo lo he visto muchas veces.
completamente capaces de poder creer en esto, pero no pueden. En otras palabras, están colonizados espiritualmente. ¿Quién va a quitarle y soltarle esas cadenas a los remanentes? Una lástima, de verdad. Una lástima. Usted tiene que ayudarlos a que de verdad salgan de esas raíces ya. Pero de esa manera, la única manera que es solamente con el Evangelio. No hay otra cosa. Y si usted ora por este remanente empieza a crecer dentro de esa oración. Si usted abre sus ojos del Evangelio, ahora usted ve otro sentido ya, otro sentir, decimos así en español, ¿no? Otro sentir cuando vemos que la palabra, la Biblia. Y ahora comprendemos, cuando abrimos nuestros ojos al Evangelio, ahora comprendemos el problema verdadero de la humanidad. ¿Usted qué piensa? ¿Cuál es el problema verdadero de la humanidad? Segundo punto grande. Ahora, sabemos que Dios ya preparó la época de los remanentes, ahora tenemos que descubrir y encontrar estos remanentes, ¿no? Pero miren, estos remanentes los descubriremos y encontraremos ¿en dónde? En medio de las crisis. ¿Dónde está esa evidencia? En la Biblia está. Hoy vimos a Samuel. Samuel fue levantado en medio de ¿qué? De la crisis. No crisis económica, la crisis espiritual. Samuel nació en el tiempo más oscuro, dice así, donde el profeta Elí estaba cegado y no tenía revelación de Dios. Mientras Samuel estaba en el arca del pacto, Elí estaba en su casa, dice así. Sus dos hijos robaban las cosas del templo y hacían cosas feas. Pero Samuel vivió en ese tiempo. ¿Samuel pereció? No. David nació en el tiempo de ¿qué? También la crisis. ¿Cómo está Latinoamérica? ¿Estamos en crisis o no? Sí. Pero en medio de la crisis, ¿quién está? El remanente. Tenemos que tener esos ojos. Ustedes también fueron levantados en medio de la crisis. ¿Acaso no es? Claro que sí. Pero ¿quién es el que levantó a Samuel, en fin? ¿La oración de quién? De Ana. Ven, todo este ministerio es siempre, en fin, de un discípulo a otro discípulo. Y en fin, a través de Samuel, ¿qué pasó? Hoy leímos, ¿no? Hasta en la región de Beerseba, bien lejos, supieron quién era él, la evangelización mundial. Samuel no fue hasta allá, pero la gente de lejos sabía quién era él. ¿Ven cómo Dios conlleva su evangelización mundial? Porque si usted le dice al remanente, hoy digamos que cuando regresan a sus países, pregúntale a su remanente, ¿cómo tú vas a evangelizar el mundo? Pregúntele, para ver. Y van a decir varias cosas, ¿no? Orando, creyendo, aferrándome al pacto. Pero pregúntele así, ¿pero cuántos viajes tienes que hacer? Ahí creo que van a estar bien confusos. ¿Cuántas veces tienes que ir a Argentina para salvar a Argentina entonces? Muchas veces, va a decir. ¿Y qué pasa si Dios quiere mandarte a otro lugar? Entonces Argentina no puede ser salvado, pues. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos un enfoque de la organización mundial muy pequeño. En otras palabras. Por eso a los remanentes ustedes tienen que sembrarle ¿qué? La organización mundial que Dios hace. Las misiones que Dios hace.
Y esas misiones y esa evangelización que Dios hace es ¿con qué? Con la obra del Espíritu Santo. Tienen que creerlo. Recuerden que los filisteos se robaron el arca, ¿no? ¿Y qué pasó? Lo dejaron en el templo de ellos y estaba el dios Dagón. Y llegaron de nuevo los filisteos y vieron que el ídolo este se cayó. Y los filisteos lo levantaron de nuevo. Y estaba el arca del pacto también. Después, al día siguiente, vieron que la cabeza de Dagón estaba rota. Y ellos, ay Dios, vamos a llevar este arca del pacto a otro lugar. Y lo llevaron ¿a dónde? Hasta Gat. Gat es el lugar donde Goliat nació. Y ahí igualmente hubo desastres. Donde el arca iba, hubieran desastres. Y después dijeron los filisteos, vamos a devolver el arca a los israelitas. 1 Samuel capítulo 6. En fin, el arca del pacto regresa a su pueblo. Dios pudo hacer sus mismas obras ahí, ¿cierto? Él pudo haber evangelizado todo con el arca del pacto ahí. Porque el arca del pacto, ¿qué implica? A Cristo. Pero Dios lo quiere hacer a través de ¿quién? A través de su pueblo. Porque si lo hace a través de su pueblo, el pueblo va a glorificar y testificar ¿quién? A Cristo nada más. Por eso es que toda nuestra vida se desenvuelve en testificar y glorificar a Cristo nada más. En fin, todo. No hay ni un poco de que todas las cosas, ni un poco que se sale de la glorificación de Cristo, en fin. Ni un poco. Todo es para la gloria de Cristo. Por eso Dios, hasta que usó el incrédulo para regresar el arca. Imagínense. Y cuando regresó el arca, ¿qué pasa? Samuel dice, oh, qué bien. No dijo, qué bien, mira, el arca está bien, mira cómo Dios hizo con el incrédulo. No, él dijo, ahora nosotros mismos regresemos de la adoración de ídolos, botemos nuestros ídolos, y dijo así, botemos nuestros ídolos y regresemos ante Jehová. Miren, el remanente es diferente. Y después, ¿qué pasó? El movimiento en Mizpa. Y ahí, ¿qué pasó? David se levantó. Y a través de David, preparó ¿qué? El templo. Y cuando el arca entró en el templo, ¿qué implica eso? El establecimiento del reino de Dios y trajo paz, dice así. Y eso es lo que yo siempre dibujo en mi corazón para Latinoamérica, con los remanentes. Que Cristo sea el centro del remanente, eso traerá paz eterna para Latinoamérica. No hay otra manera. ¿Qué tanto vamos a hacer en Latinoamérica? Eso no cambia en Latinoamérica. Hay que levantar al remanente de verdad que solamente se ancle en ¿qué? En Cristo nada más. Y no es solamente con esto, con la cabeza. ¿Es con qué? Creyendo de verdad, como Samuel. Y viendo el dibujo que Dios ha puesto en nuestra vida, ¿no? Por último, conclusión. Un remanente es importante. En otra palabra, usted es muy importante. Un remanente, en fin, conlleva un equipo. Usted, en fin, necesita un equipo. No lo va a poder hacer a solas. Pero este equipo no es un equipo al cual le cae bien. Un equipo al cual el Espíritu Santo, dentro de su guía, les da esa reunión. En otra palabra, ustedes estuvieron orando por la guía del Espíritu Santo y la Organización Mundial. Ahora nos encontramos aquí. ¿Qué clase de reunión es esa? ¿Humana? Bueno, claro, ustedes pagaron su tiquete y tomaron su vuelo y esperaron miles de horas y llegaron aquí, ¿no? Con sus propios pies. Pero si lo creen de esa manera, entonces están perdiendo la esencia más importante con por qué Dios nos ha dado esta reunión. Y un equipo en sí salvará una nación. Por eso yo
digo que la evangelización de Latinoamérica es más simple de lo que pensamos. Pero nos cuesta porque, en fin, las raíces que han estado por mucho tiempo en Latinoamérica todavía no han sido ordenadas. Por eso es que se ve que se cuesta. Pero ¿quién podrá traer la sanidad a esas raíces? El remanente. El remanente. No estoy diciendo que los pastores, la gente que tiene edad no son importantes. No, son muy importantes. Son muy, muy importantes. Por eso hay que levantar el remanente. Pues el remanente tiene que saber esto para que de verdad entre aquí. Y su ministerio, en fin, sea con niños, sea con adolescentes, sean con jóvenes, con que sea, todo va conectándose. Yo pensé que estaba haciendo solamente ministerio de niños, pero ahora puedo hacer ministerio con cualquier persona. Porque su base es esto. Y eso es el movimiento aposento alto bíblico. El movimiento de la palabra. El movimiento de vida. ¿Cierto? Por eso no hay algo específico y especial. Pero cuando vemos el campo, sí tenemos que ver cuáles son esas características de ese campo. Pero su esencia y su centro siempre es solamente esto. ¿Por qué? En fin, es levantar al discípulo. Así que espero que durante una semana sean testigos de cómo Dios va cumpliendo su palabra a través de su vida. Y durante esta semana también estaremos disfrutando un tiempo de la época y las conferencias de remanentes. Va a haber muchas cosas, va a haber muchas cosas que podemos sentir y tomar, pero en fin, tiene que seguir orando por una semana por Latinoamérica. Ustedes no vinieron a aprender aquí, ustedes vinieron a ser testigos de lo que Dios ha hecho en su vida hasta ahora. Es diferente. Usted está yendo a la conferencia realmente como testigos de lo que Dios ha hecho hasta ahora. Por eso a veces decimos, vaya a aprender, vaya a entrenar, ¿no? El testigo entrena. Recuerden eso. Así que espero que durante esta semana sea de tiempo de orar por Latinoamérica concentradamente. Todo lo que ven, todo lo conectan a Latinoamérica. Háganlo. Y va a ver que el tiempo de la conferencia va a ser el tiempo más crucial para su vida. Un punto de cambio de su vida. Porque hay veces que cuando estamos un poquito separados de lo que estamos acostumbrados o lo que estamos cómodos, Dios nos pone en otro tiempo de concentración. Yo aquí tengo 8 años separado, ¿no? No sé cuántos años me pondrá separado, pero estando aquí puedo ver más claro Latinoamérica. Así que entre ustedes una semana y después de eso tendremos ese tiempo de concentración, ¿no? Que continuamente ustedes ahora vean fuera de Latinoamérica de otra perspectiva ahora. Y verán que, esto es lo que significa. Esto es lo que significa. Así que espero que durante esa semana sean testigos del cumplimiento de la palabra. Oremos. Dios, muchas gracias. Nos has reunido por una razón y sabemos por qué estamos aquí y para qué estamos viviendo. La época de los remanentes es preparada por ti y tienes el remanente preparado para salvar, detener, sanar las naciones, también desraizar y poner las raíces verdaderas del Evangelio. Continuamente dando la llenura del Espíritu Santo, la guía, la morada, las obras del Espíritu Santo, para que podamos ser testigos tuyos nada más. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución de todos los problemas. Por el infinito amor de nuestro Padre Dios. La guía, la morada, la llenura del Espíritu Santo. Sea sobre todo los obreros que están aferrándose a tu palabra, sabiendo y creyendo de que tu cumplimiento es todo lo que necesitamos. Sean con ellos para siempre eternamente. Amén.